¿Alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se desmorona en un solo instante? Antes de comenzar esta historia, si eres de los que creen en las segundas oportunidades y en la dignidad del amor verdadero, quédate hasta el final. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre la lealtad, el perdón y el valor de amarse a uno mismo. No te arrepentirás. Carlos Mendoza observaba el Mediterráneo desde la ventana de su estudio en el Eixample. A sus 38 años, había construido una reputación impecable como arquitecto en Barcelona. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas perfectas sobre planos imposibles, temblaban aquella tarde de junio mientras sostenía su teléfono móvil. En la pantalla, mensajes que nunca debió leer, palabras que nunca debió conocer. Una realidad que destrozaba todo lo que había construido durante 5 años de matrimonio. Valeria Sanz, su esposa de 29 años, era la mujer que todos envidiaban. Melena rubia que caía como cascadas de oro sobre sus hombros, ojos verdes que parecían contener todos los secretos del mundo y una sonrisa que había conquistado el corazón de Carlos en una vernissage en el MACBA. Ella era pintora, una artista emergente cuyas obras abstractas comenzaban a cotizarse en galerías de prestigio. Juntos formaban la pareja dorada de Barcelona. Él, el arquitecto negro y distinguido que diseñaba edificios vanguardistas. Ella, la musa rubia que transformaba emociones en arte. Pero las apariencias, como bien sabía Carlos en su profesión, a veces ocultan estructuras podridas. Cariño, llegaré tarde. Tengo una reunión con mi galerista, había dicho Valeria esa mañana, besándolo en la mejilla con esa ligereza que ahora parecía ensayada. Carlos había sentido, como siempre, confiado. 5 años de matrimonio le habían enseñado a confiar ciegamente, o eso creía. Fue Javier, su socio en el estudio de arquitectura, quien plantó la primera semilla de duda. Tío, vi a Valeria anoche en el Born, no iba sola. Carlos había reído entonces. Siempre está con artistas, ya sabes cómo es ese mundo. Pero Javier no reía. No era un artista, Carlos, era Ramón Ferrer, y no parecían hablar de arte precisamente. Ramón Ferrer. El nombre retumbó en su cabeza como un martillo contra cristal. Empresario catalán, heredero de una fortuna textil, 45 años de arrogancia condensada en trajes de Armani. Carlos lo conocía de eventos sociales. Un tipo que siempre miraba a Valeria demasiado tiempo, con esa sonrisa de lobo que Carlos había ignorado por respeto a su esposa. Aquella noche, Carlos llegó temprano a casa. El piso del Paseo de Gracia estaba en silencio. Valeria aún no había regresado. Su teléfono, olvidado sobre la encimera de mármol de Carrara que él mismo había elegido, vibraba constantemente. Carlos nunca había sido de esos hombres que revisan teléfonos ajenos. Confiaba, pero la vibración era insistente, casi burlona. ¿Cuándo nos vemos, preciosa? Todavía siento tu piel en mis manos. El mensaje era de Ramón, pero no era el único. Había otro hilo de conversación, otro nombre. Marc Castelló, 24 años, modelo, el rostro que aparecía en vallas publicitarias por toda Barcelona. Los mensajes con Marc eran aún más explícitos, más descarnados. Fotografías que Carlos nunca imaginó que su esposa enviaría. Palabras que convertían su matrimonio en una farsa. Valeria mantenía una doble vida, no, una triple vida. Con él, el esposo respetable, con Ramón, el amante adinerado, con Mark, el juguete joven. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se abría como en esos dibujos animados que veía de niño en Senegal, antes de que su familia emigrara a España. Cuando Valeria entró pasada la medianoche con ese vestido azul mediterráneo que él le había regalado en su aniversario, se encontró a Carlos sentado en el sofá del salón con todas las luces apagadas salvo una lámpara de lectura. ¿Qué haces despierto? Preguntó ella con naturalidad, dejando su bolso Prada sobre la consola. Esperándote, respondió Carlos con una voz que no reconocía como suya. Valeria percibió algo en el ambiente. Su instinto de supervivencia se activó, pero ya era tarde. Carlos levantó el teléfono. ¿Quién es Ramón Ferrer para ti? El color abandonó el rostro de Valeria. Ese rostro perfecto que Carlos había besado miles de veces, que había contemplado dormido, que había amado sin reservas, ahora era una máscara que se desmoronaba. Carlos, yo. ¿Y Marc Castelló? Silencio. Un silencio tan denso que podría cortarse con cuchillo. Afuera, Barcelona seguía viva, ajena al drama que se desarrollaba en aquel piso del Eixample. Las ramblas seguían llenas de turistas, la Sagrada Familia seguía alzándose hacia el cielo, pero el mundo de Carlos acababa de colapsar. Puedo explicártelo, murmuró Valeria, y algo en su voz sonaba casi
aliviado, como si llevara esperando este momento, como si el secreto hubiera sido una carga. Carlos no gritó, no rompió nada. Simplemente la miró con esos ojos oscuros que ella siempre había dicho que eran su refugio y preguntó, ¿cuánto tiempo? 2 años, confesó Valeria, dejándose caer en el sillón frente a él. Empezó con Ramón hace 2 años. Mark, 6 meses. 2 años. 730 días de mentiras, de besos falsos, de te amo, vacíos. Carlos sintió náuseas. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. Valeria encendió un cigarrillo, a pesar de que Carlos odiaba el humo en casa. Una pequeña rebeldía ahora que todo estaba destruido de todas formas. Porque me sentía atrapada, dijo exhalando humo. Tú eres perfecto, Carlos, demasiado perfecto, el arquitecto brillante, el esposo atento, el hombre que todos admiran. Pero yo necesitaba más, necesitaba sentirme viva, sentirme deseada de forma salvaje, sin las ataduras del matrimonio perfecto. ¿Ataduras? Carlos rió amargamente. Te di libertad, te apoyé en tu carrera, nunca te pedí que dejaras de ser quien eres. No lo entiendes. Valeria se levantó, caminando hacia la ventana. Su silueta recortada contra las luces de Barcelona parecía la de una extraña. Ramón me hace sentir poderosa. Tiene conexiones, influencia. Mark me hace sentir joven, deseada físicamente sin compromisos. Contigo todo es correcto, predecible, seguro. Las palabras de Valeria eran puñales. Cada una encontraba un órgano vital en Carlos. ¿Cuántas veces alguien puede ser castigado por ser bueno, por ser leal, por amar de verdad? ¿Y qué soy yo entonces? ¿Tu fachada respetable? Valeria se volvió hacia él y por primera vez Carlos vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. Eres mi marido. Te quiero, Carlos, pero no de la forma que se supone que debería quererte. Te quiero como se quiere a un hermano, a un amigo. No hay pasión, no desde hace mucho. Debiste decírmelo. La voz de Carlos se quebró. Debiste ser honesta. Podríamos haber ido a terapia. Podríamos haber... No quería perderte, interrumpió Valeria. No quería perder esta vida, esta casa, esta imagen, pero tampoco quería renunciar a lo que sentía con ellos. Así que elegiste tenerlo todo a costa de destruirme. Valeria no respondió. No había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Carlos pasó esa noche en un hotel cerca del puerto, el Hotel Arts, irónico refugio considerando que Valeria siempre había querido celebrar allí su aniversario de bodas, y él lo había considerado demasiado ostentoso. Ahora, tumbado en una cama king size que no era la suya, mirando un techo que no había diseñado, Carlos intentaba procesar su nueva realidad. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Valeria. Perdóname. Podemos superarlo. Fue un error, te amo. Pero Carlos sabía reconocer estructuras inestables cuando las veía, y su matrimonio había sido una ilusión arquitectónica, hermosa por fuera, hueca por dentro. Los días siguientes fueron un infierno de decisiones. Divorcio inmediato, terapia de pareja, venganza. Sus amigos se dividieron. Algunos le aconsejaron que la dejara inmediatamente. Un hombre como tú merece más, decía Miguel, su amigo desde la universidad. Otros, sorprendentemente, le sugerían intentar salvar el matrimonio. Todas las parejas pasan por crisis, opinaba su madre por teléfono desde Dakar. El perdón es divino. Pero Carlos no buscaba ser divino, buscaba entender. ¿Cómo había fallado tanto que su esposa necesitaba a 2 amantes para sentirse completa? ¿O era que Valeria tenía un vacío que nadie, ni siquiera 3 hombres juntos, más podrían llenar? Decidió darle una oportunidad. No por Valeria, por él mismo, para poder decir que lo intentó todo antes de cerrar ese capítulo. Accedió a terapia de pareja con la doctora Montserrat Soler, una psicóloga prestigiosa de Sarriá San Gervasi. Las sesiones eran tortura. Valeria llegaba puntual, arrepentida en apariencia, prometiendo que había terminado con ambos amantes. Carlos quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero la confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana. Puedes pegarlo, pero las grietas siempre se ven. Carlos, decía la doctora Soler en cada sesión, el perdón es un proceso, no esperes que ocurra de la noche a la mañana. Pero Carlos no estaba seguro de querer perdonar. Cada vez que Valeria llegaba tarde, cada vez que su teléfono sonaba, cada vez que decía tengo que salir, el puñal de la sospecha se clavaba más hondo. Un mes después de descubrir la infidelidad, Carlos decidió hacer algo que nunca había hecho, contratar a un investigador privado. Se sentía miserable haciéndolo. Reducido, pero necesitaba saber la verdad. ¿Realmente Valeria había terminado con Ramón y Mark? El investigador, un tipo llamado Sergi, con aspecto de haber visto demasiadas telenovelas, le entregó el informe una semana después.
fotografías, fechas, lugares. Valeria no había terminado con nadie. Seguía viéndose con Ramón en un apartamento de lujo en Pedralbes, con Mark en su estudio fotográfico del Raval. Las sesiones de terapia eran solo otra mentira, otro decorado en el teatro de su vida. Carlos leyó el informe en su oficina mientras Barcelona brillaba bajo el sol de agosto. Sus empleados se preparaban para las vacaciones. La vida continuaba para todos excepto para él, congelado en este bucle de dolor y humillación. Esa noche confrontó nuevamente a Valeria. Esta vez no hubo lágrimas de su parte, solo frialdad. No puedo dejarlos, admitió ella finalmente, encendiendo otro cigarrillo en el balcón de su dormitorio. No soy como tú, Carlos. No puedo conformarme con una sola persona. Me hace sentir atrapada, limitada. Necesito esa variedad, esa intensidad. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Preguntó Carlos, y por primera vez sintió que la respuesta no le importaba tanto como debería. ¿Tú eres mi estabilidad? Dijo Valeria mirándolo directamente. Mi ancla. Ramón es pura adrenalina y poder. Mark es juventud y belleza física, pero tú eres mi hogar. Un hogar al que solo vuelves cuando los otros te aburren. Valeria no lo negó. Carlos pasó septiembre entero en modo automático. Trabajaba 14 horas diarias. Se sumergía en proyectos imposibles. Diseñó un museo para Girona, un complejo residencial para Sitges, una biblioteca para Terrassa. Su creatividad explotaba, alimentada por el dolor. Algunos de sus mejores trabajos nacieron en esos meses oscuros. Pero por las noches, solo en la habitación de invitados donde ahora dormía, Carlos se enfrentaba a su realidad. Valeria dormía en su antigua habitación compartida, probablemente fantaseando con Ramón o Mark. El piso se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde dos personas que alguna vez se amaron ahora simplemente coexistían. Sus amigos comenzaron a preocuparse. Tío, estás perdiendo peso, le dijo Javier una tarde mientras revisaban planos. Esto te está consumiendo. Tienes que tomar una decisión. Pero Carlos no podía. Estaba paralizado entre el amor que aún sentía por la mujer que Valeria había sido y el desprecio por la mujer en que se había convertido. O quizás siempre había sido así y él había estado demasiado enamorado para verlo. Fue su madre quien finalmente le dio el empujón que necesitaba. Fatou Mendoza llegó de Senegal a finales de septiembre, pequeña y feroz como siempre, envuelta en sus telas coloridas que chocaban gloriosamente con el gris barcelonés. Hijo mío, le dijo en Wolof mientras preparaban tibudien en la cocina, un hombre que no se respeta a sí mismo no puede esperar que otros lo respeten. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que esa mujer te humille? La amo, mamá. No amas a esa mujer. Amas la idea de lo que pensabas que era. Amas el sueño, no la realidad. Fatou revolvió el arroz con fuerza, como si estuviera removiendo las mentiras de Valeria. En Senegal tenemos un dicho: un árbol podrido no puede dar frutos sanos. Tu matrimonio está podrido, Carlos. Es hora de talarlo y plantar algo nuevo. Esa noche, Carlos tomó la decisión. No más terapia. No más intentos. No más humillación. Contrató al mejor abogado matrimonialista de Barcelona, Eduard Puig, conocido por su ferocidad en divorcios de alto perfil. Cuando le comunicó su decisión a Valeria, ella ni siquiera pareció sorprendida, quizás incluso aliviada. La farsa había terminado. ¿Qué quieres? Preguntó ella con esa frialdad que Carlos ya no reconocía. Nada tuyo, respondió él. Quédate con el piso, con los cuadros, con todo. Solo quiero mi dignidad de vuelta. Los trámites de divorcio comenzaron en octubre. Barcelona se vestía de otoño, las hojas caían en el Parc de la Ciutadella, donde Carlos solía correr cada mañana intentando escapar de sus pensamientos. El proceso era doloroso, pero necesario, como la extracción de un tumor. Durante una de las sesiones con los abogados salió a la luz información que Carlos no esperaba. Ramón Ferrer estaba casado. Tenía 3 hijos. Su esposa no sabía nada de Valeria. Marc Castelló, por su parte, tenía una novia modelo en París. Valeria no era la única amante en la vida de estos hombres. Ella también era un secreto, una diversión, algo que esconder. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. Valeria, que había destruido su matrimonio buscando pasión y libertad, era simplemente otra mentira más en las vidas de sus amantes. No era especial para ellos, era conveniente. Carlos no sintió satisfacción al saberlo, solo una profunda tristeza. Por Valeria, por él, por el tiempo perdido, por el amor desperdiciado. Noviembre llegó con lluvias que lavaban Barcelona. Carlos firmó los papeles del divorcio en el despacho de Eduard Puig con vistas al Paseo de Gracia. Valeria firmó sin leerlos, siquiera.
Estaba impaciente por terminar, probablemente tenía planes con uno de sus amantes. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Preguntó Carlos cuando todo estuvo firmado, sellado, terminado. Valeria se detuvo en la puerta, su melena rubia perfecta como siempre, su belleza intacta, pero de alguna forma menos brillante para los ojos de Carlos. A mi manera, sí, dijo ella, pero mi manera de amar es diferente a la tuya. Y eso no está mal, Carlos, simplemente somos incompatibles. Incompatible es poco, murmuró Carlos mientras ella se iba, dejando un rastro de perfume Chanel y promesas rotas. Los primeros días después del divorcio fueron extrañamente liberadores. Carlos se mudó a un apartamento en el barrio gótico, un ático pequeño pero con vistas a la catedral. Nada que ver con el lujo de l'Eixample, pero era suyo, solo suyo, sin fantasmas, sin mentiras pegadas a las paredes. Diciembre llegó con mercadillos navideños y turistas envueltos en bufandas. Barcelona se vestía de luces mientras Carlos intentaba reconstruir su vida pieza por pieza. Su trabajo en el estudio de arquitectura se convirtió en su refugio. Javier notaba el cambio. Estás diferente, tío, le dijo una tarde mientras revisaban el proyecto del Museo de Girona. Más ligero, como si te hubieran quitado un peso de encima. Y era verdad. Carlos dormía mejor. Comía con apetito. Incluso había vuelto a sus carreras matutinas por la Barceloneta, sintiendo el aire salado del Mediterráneo llenar sus pulmones. La traición de Valeria había sido devastadora, pero el divorcio había sido sanador, como amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Pero Barcelona es una ciudad pequeña para ciertos círculos. Era inevitable que se cruzara con Valeria. La primera vez fue en una inauguración en el MNAC. Ella estaba del brazo de Ramón Ferrer, quien lucía su arrogancia como un traje más. Carlos sintió una punzada, no de celos, sino de lástima. Valeria parecía feliz en la superficie, pero sus ojos tenían esa vacuidad que Carlos conocía bien, la vacuidad de quien busca constantemente algo que nunca encuentra. Carlos lo saludó ella con educada distancia. Ramón ni siquiera lo miró, demasiado ocupado hablando con un crítico de arte. Valeria, respondió él con una inclinación de cabeza y siguió caminando. No había nada más que decir. Ese capítulo estaba cerrado. Fue su madre quien le sugirió que quizás necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo vivido. No hay vergüenza en hablar con alguien, hijo. Incluso los hombres fuertes necesitan desahogarse. Fatou había regresado a Dakar, pero llamaba cada semana, su voz cálida atravesando kilómetros de distancia. Carlos aceptó el consejo. Comenzó terapia individual con el doctor Martí Roca, un psicólogo especializado en trauma emocional. Las sesiones eran diferentes a las que había tenido con Valeria. Aquí no había que fingir, no había que proteger apariencias. Carlos, le dijo el doctor Roca en su tercera sesión, has pasado años construyendo edificios para otros. Ahora es tiempo de reconstruirte a ti mismo, y es la arquitectura más importante que jamás diseñarás. Las palabras resonaron. Carlos comenzó a verse a sí mismo como un proyecto. Un edificio hermoso que había sufrido daño estructural pero que podía ser restaurado. Mejor aún, podía ser rediseñado completamente. Enero trajo un cambio inesperado. Una llamada de Mónica Reyes, directora de una prestigiosa firma de arquitectura en Madrid. Habían visto su trabajo en el Museo de Girona y querían que liderara un proyecto masivo, un centro cultural en el corazón de Madrid que combinaría arquitectura moderna con espacios verdes sostenibles. Es una oportunidad única, Carlos, le dijo Mónica por teléfono. Y sinceramente tu talento está siendo desperdiciado en proyectos pequeños. Necesitamos gente como tú aquí. Madrid. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Significaría dejar Barcelona, la ciudad que había sido su hogar durante 15 años, pero también significaría un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, lejos de las posibilidades de encontrarse con Valeria y sus amantes. Javier, sorprendentemente, lo animó. Tío, esto es enorme, no puedes rechazarlo por quedarte aquí escondido. Ve a Madrid, conquista esa ciudad, demuestra de qué estás hecho. Carlos pasó una semana considerando la oferta. Caminaba por el gótico cada noche, observando las piedras centenarias de la catedral, preguntándose qué le aconsejarían esos muros si pudieran hablar. Habían visto emperadores y mendigos, bodas y guerras, amor y traición, y seguían en pie. Una tarde de febrero, mientras tomaba un café en el Café del Ópera, sucedió algo inesperado. Una mujer se sentó en la mesa de al lado, morena, con un libro en las manos y una sonrisa tímida. Pidió un cortado y comenzó a leer, completamente absorta en su mundo.
Carlos no pudo evitar notar el título del libro, La insoportable levedad del ser de Kundera, uno de sus favoritos. Gran elección, comentó sin pensarlo. Ella levantó la vista, sorprendida. Perdona, el libro. Es excelente, aunque devastador. La mujer sonrió. Todas las mejores historias lo son. Su acento era diferente, no catalán, quizás andaluz. Carlos Mendoza, se presentó él, extendiendo la mano. Laura Jiménez, respondió ella estrechándola. Su apretón era firme, seguro. No fue amor a primera vista. Carlos ya no creía en esas cosas, pero fue algo, una conexión, una chispa de posibilidad que había olvidado que podía existir. Hablaron durante 2 horas. Laura era arquitecta paisajista de Sevilla, estaba en Barcelona consultando para un proyecto en Montjuic. Tenía 32 años, había estado casada brevemente en su juventud y compartía la pasión de Carlos por crear espacios que mejoraran la vida de las personas. La arquitectura, dijo Laura mientras el sol se ponía sobre las ramblas, debe ser más que estética, debe sanar, debe conectar a las personas con su entorno y consigo mismas. Carlos sintió algo que no había sentido en años, entusiasmo genuino por una conversación, por una persona, por una posibilidad. Intercambiaron números, quedaron para cenar 2 días después, luego para un paseo por el Park Güell, luego para el cine. Nada era forzado, nada era complicado. Laura era transparente, honesta, directa, todo lo que Valeria nunca fue. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le dijo Laura una noche mientras cenaban en un restaurante del Born. Que no intentas impresionarme, eres tú mismo, sin máscaras. Carlos rió. He aprendido que las máscaras son agotadoras, y al final siempre se caen. Le contó sobre Valeria, sobre la traición, sobre el dolor. Laura escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminó, ella simplemente dijo, gracias por confiar en mí, y siento que hayas pasado por eso, pero me alegro de que te hayas respetado lo suficiente como para irte. Esas palabras fueron bálsamo. Alguien más veía lo que Carlos había hecho no como debilidad o fracaso, sino como fortaleza, como amor propio. Marzo llegó con primavera y decisiones. La oferta de Madrid seguía sobre la mesa, pero ahora había un factor nuevo. Laura. Habían pasado 2 meses viéndose casi a diario. No era una relación formal todavía, ambos eran cautelosos, pero había algo real creciendo entre ellos. ¿Qué vas a hacer con Madrid?, le preguntó Laura una tarde mientras paseaban por la playa de la Barceloneta. No lo sé, admitió Carlos. Es una oportunidad increíble, pero... Pero estoy yo aquí, completó ella con una sonrisa triste. Carlos, no puedes rechazar tu sueño por mí. Apenas nos conocemos. Te conozco lo suficiente para saber que eres especial. Laura se detuvo mirándolo con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a su alma. Entonces escucha esto. Si rechazas Madrid por mí y las cosas entre nosotros no funcionan, siempre te arrepentirás. Pero si aceptas Madrid y lo nuestro es real, encontraremos la manera. Tenía razón. Carlos lo sabía, pero la idea de dejarla le dolía más de lo que esperaba. ¿No era demasiado pronto para sentir tanto? ¿O quizás, después de tanta oscuridad, estaba finalmente permitiéndose sentir luz? La decisión llegó de forma inesperada. Laura recibió una oferta para liderar el departamento de arquitectura paisajista en una firma internacional con sede en Madrid. El universo tenía sentido del humor. No puedo creerlo, dijo Laura mostrándole el email en su teléfono. Madrid, justo ahora. Carlos comenzó a reír, primero suavemente, luego con más fuerza, hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas. Laura lo miraba confundida hasta que también comenzó a reír, y allí estaban 2 arquitectos riéndose como niños en la playa de Barcelona, mientras el Mediterráneo rugía su aprobación. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Carlos cuando recuperó el aliento. Que el destino es un cotilla entrometido, respondió Laura. Que vamos a Madrid, juntos. Abril fue un torbellino de preparativos. Carlos cerró su etapa en el estudio de Barcelona, no sin nostalgia, pero con certeza de que era el momento correcto. Javier organizó una despedida épica en un bar del Raval, con todos sus colegas y amigos celebrando su nuevo capítulo. Brindo por Carlos Mendoza, dijo Javier, levantando su copa, el arquitecto más talentoso que conozco y el hombre más valiente. Que Madrid te traiga todo lo que Barcelona te negó. Las palabras tocaron el corazón de Carlos. Miró alrededor de la sala a todas esas personas que lo habían apoyado en sus momentos más oscuros y se sintió abrumadoramente afortunado. Sí, había sufrido. Sí, había sido traicionado, pero también había sido amado, apoyado, valorado. La mudanza a Madrid ocurrió a finales de abril.
Carlos y Laura encontraron un apartamento en Malasaña, un barrio vibrante lleno de vida y arte. Era perfecto para empezar. Nada ostentoso, pero lleno de posibilidades, como ellos mismos. El primer día en la nueva firma, Carlos se sintió nervioso, pero cuando vio los planos del centro cultural que iba a liderar, toda duda se evaporó. Era un proyecto monumental, un edificio que combinaría teatro, biblioteca, espacios de arte y jardines verticales diseñados por Laura. Trabajarían juntos creando algo hermoso para la ciudad. ¿Listo para esto?, le preguntó Laura mientras entraban juntos al edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Más que listo, respondió Carlos tomando su mano. Los primeros meses en Madrid fueron un sueño. El proyecto del Centro Cultural avanzaba brillantemente. La colaboración entre Carlos y Laura era perfecta. Sus estilos se complementaban de formas que ninguno esperaba. Él aportaba estructura y visión. Ella aportaba fluidez orgánica y conexión con la naturaleza. Juntos creaban magia. En lo personal, su relación crecía sólida. No había drama. No había juegos. Solo dos personas adultas que se respetaban, se apoyaban y se querían. Era tan diferente de lo que Carlos había vivido con Valeria que a veces le costaba creer que fuera real. ¿Nunca te da miedo?, le preguntó a Laura una noche mientras cenaban en su apartamento. ¿Que esto sea demasiado bueno para ser verdad? Laura dejó su copa de vino y lo miró seria. Todos los días. Pero luego recuerdo que lo bueno no tiene por qué ser irreal. A veces simplemente encontramos a la persona correcta en el momento correcto. Y nos lo merecemos, Carlos. Ambos nos merecemos esto. Junio trajo noticias de Barcelona. Javier lo llamó con un tono extraño en la voz. Tío, no sé si quieres saber esto, pero... Valeria. El corazón de Carlos se aceleró por un momento. Un reflejo pavloviano del dolor pasado. ¿Qué pasa con ella? Ramón Ferrer la dejó. Su esposa descubrió la aventura y le dio un ultimátum. Eligió a su familia. Y Marc Castelló se mudó a París con su novia. Valeria está, bueno, dicen que está bastante mal. Carlos sintió una punzada, no de satisfacción como habría esperado, sino de pena por Valeria, por las decisiones que había tomado, por el vacío que nunca pudo llenar con 3 hombres o 30. Gracias por decírmelo, le dijo a Javier, pero eso ya no es mi vida, ya no es mi problema. Y era verdad. Por primera vez desde el divorcio, Carlos se dio cuenta de que Valeria no ocupaba espacio en su mente. No la odiaba, no la extrañaba. Simplemente no sentía nada. Había cerrado esa puerta y había encontrado ventanas llenas de luz. En julio, el Centro Cultural de Madrid estaba en plena construcción. Carlos visitaba la obra casi a diario, observando cómo sus planos se convertían en realidad. Cada viga, cada ventana, cada espacio verde que Laura había diseñado. Era hermoso, era sanador, era exactamente lo que ambos necesitaban crear. Este edificio, le dijo Laura una tarde mientras observaban la puesta de sol desde el sitio de construcción, es como nosotros, construido sobre bases sólidas, diseñado para durar, lleno de luz. Carlos la rodeó con sus brazos, y lleno de vida. No lo olvides. En agosto, cuando Madrid se vaciaba por las vacaciones, Carlos y Laura decidieron hacer un viaje, no a playas exóticas ni a ciudades turísticas, a Senegal. Carlos quería que Laura conociera a su madre, su tierra, sus raíces. Fatou Mendoza recibió a Laura como si fuera su propia hija. Esta sí que es una mujer de verdad, le dijo a Carlos en Wolof mientras preparaban la cena. Fuerte, honesta, buena, no como esa otra que solo amaba su reflejo. Laura se enamoró de Dakar, de sus mercados coloridos, de su música, de su energía vital. Pasaron 2 semanas allí, Carlos mostrándole los lugares de su infancia, las playas donde solía jugar, las calles donde aprendió a ser quien era. Entiendo mejor quién eres ahora, le dijo Laura una noche mientras caminaban por la playa de Engor. Entiendo tu fuerza. Viene de aquí, de esta tierra, de esta gente que sobrevive y prospera sin importar qué. Septiembre los trajo de vuelta a Madrid con pieles bronceadas y corazones llenos. El proyecto del Centro Cultural estaba en su fase final. La inauguración se programó para noviembre. Sería un evento masivo, con el alcalde, críticos de arquitectura, medios internacionales. Carlos estaba nervioso pero preparado. Este era su momento. Su regreso triunfal no a Barcelona, sino a la vida, a la excelencia, a la felicidad. Octubre trajo otra sorpresa. Laura lo llevó a cenar a su restaurante favorito en Lavapiés. Había algo diferente en ella esa noche, un brillo en los ojos, una sonrisa secreta. ¿Qué escondes?, preguntó Carlos mientras le servía vino. Laura sacó una cajita pequeña de su bolso. Por un momento el corazón de Carlos se detuvo. Era
Antes de que entres en pánico, rió Laura, no es un anillo. Bueno, no, sí lo es, pero no ese tipo de anillo. Abrió la caja. Dentro había dos anillos de plata simple, cada uno grabado con una palabra. En el de Carlos decía arquitecto del amor. En el de Laura decía paisajista de sueños. Son anillos de promesa, explicó Laura. No estoy lista para casarme todavía, y sé que tú tampoco. Pero quiero que sepas que estoy comprometida con esto, con nosotros, con construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Carlos sintió lágrimas en sus ojos. Por segunda vez en su vida alguien le daba un anillo, pero esta vez era diferente. Esta vez era real. Esta vez era elección consciente, no ilusión romántica. Me encanta, dijo deslizando el anillo en su dedo. Me encanta que no tengamos prisa. Me encanta que construyamos esto a nuestro ritmo. Me encantas tú. La inauguración del Centro Cultural en noviembre fue un éxito rotundo. Los críticos lo llamaron una obra maestra de arquitectura contemporánea con alma. Las fotografías del edificio, con sus jardines verticales y su diseño que parecía fluir como agua, aparecieron en revistas internacionales. Carlos y Laura estaban en la inauguración, vestidos elegantemente, recibiendo felicitaciones y reconocimiento. Mónica Reyes, su jefa, se acercó con una sonrisa enorme. Carlos, Laura, quiero que sepan que este es solo el principio. Tenemos ofertas de París, de Berlín, de Tokio. Todo el mundo quiere un edificio diseñado por ustedes. Era abrumador, era emocionante, era merecido. Esa noche, después de la fiesta, Carlos y Laura caminaron por las calles de Madrid tomados de la mano. La ciudad brillaba con luces navideñas tempranas. El aire era fresco pero no frío. Todo parecía perfecto. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? Preguntó Laura. Aquí específicamente no, admitió Carlos, pero algún lugar bueno, sí, porque dejé de conformarme con migajas cuando merecía un festín. Laura apretó su mano. Todos merecemos nuestro festín, Carlos, solo que a veces tenemos que pasar hambre primero para apreciar verdaderamente la comida. Diciembre llegó con una última sorpresa, una carta de Valeria. Laura fue quien la encontró en el buzón y se la entregó a Carlos con expresión neutral. Es de ella, dijo simplemente. Carlos miró el sobre, su nombre escrito con la caligrafía elegante de Valeria. Parte de él quería quemarlo sin leerlo, pero otra parte, la parte que había hecho terapia y trabajado en su sanación, sabía que necesitaba cerrarlo completamente. Abrió la K. Era breve. Carlos, no espero tu perdón ni tu respuesta. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo. Me dejé llevar por la búsqueda de algo que nunca existió. Ramón y Mark no eran amor, eran escapismo. Eran mi forma de huir de mí misma. Perdí al único hombre que me amó de verdad porque estaba demasiado rota para reconocer el valor de ese amor. Ahora entiendo lo que destruí. Ahora entiendo lo que perdí. He entrado en terapia. Estoy trabajando en mí misma, no para recuperarte, eso sería injusto e imposible, sino para ser mejor persona, para no volver a lastimar a alguien como te lastimé a ti. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Siempre supiste quién eras. Yo todavía estoy aprendiéndolo. Con arrepentimiento sincero, Valeria. Carlos leyó la carta 2 veces. Luego se la pasó a Laura, quien la leyó en silencio. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó Laura cuando terminó. Carlos pensó cuidadosamente, triste por ella, pero también cerrado, como si esta fuera la última pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Ya no hay ira, ya no hay dolor, solo aceptación de que ella tiene su camino y yo tengo el mío. ¿Vas a responder? No, no hay nada que decir. Le deseo lo mejor en su sanación, pero nuestras historias ya no se cruzan. Laura sintió, respetando su decisión. Esa noche, Carlos guardó la carta en un cajón. No la tiró, no la quemó. Simplemente la archivó como parte de su historia, pero no de su presente ni de su futuro. La Nochebuena la pasaron en el apartamento de Malasaña, con música suave y cena casera. Nada extravagante, nada perfecto, pero lleno de risas, de conversaciones profundas, de besos que sabían a promesa. ¿Sabes qué me dijiste cuando nos conocimos?, preguntó Laura mientras brindaban con champán barato. Que todas las mejores historias son devastadoras. Lo recuerdo, sonrió Carlos. Pues tenías razón. Tu historia con Valeria fue devastadora, pero te llevó hasta aquí, hasta mí, hasta nosotros. Y eso hace que todo valiera la pena, ¿no? Carlos la miró, esta mujer que había llegado a su vida cuando menos lo esperaba, esta mujer que le había enseñado que el amor no tiene que ser complicado para ser profundo, que la honestidad es más sexy que el misterio, que construir algo real requiere dos personas dispuestas a poner el trabajo. Sí, dijo finalmente,
todo valió la pena. Cuando las campanas de medianoche sonaron en Madrid, Carlos Mendoza, el arquitecto senegalés que había perdido su matrimonio pero encontrado su dignidad, besó a Laura Jiménez bajo las luces navideñas de su modesto apartamento. No pensó en Valeria, no pensó en Ramón o Mark, no pensó en la traición ni en el dolor. Solo pensó en esto, en este momento, en esta mujer, en esta vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo sobre los escombros de su pasado. Y por primera vez en años, Carlos Mendoza fue completamente, absolutamente, inquebrantablemente feliz, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el final de una historia dolorosa no es una tragedia, es simplemente el prólogo de algo mejor, y su mejor historia apenas comenzaba.